En esta clase, en la clase de hoy, como puede ver en estas 6 imágenes, responda a esta pregunta. ¿Qué tienen en común estas imágenes, estas 6 imágenes? Este señor que empuja el auto seguramente está malogrado y lo tiene que empujar. Este niño que quizás como jugando está jalando a la niña. Estas dos personas que en un juego de tira y jala de fuerza, ¿no? ¿Quién gana ahí? El vuelo de este avión, el despegue de este avión, el soporte o el sujetar a esta humilla para que no se caiga, ¿no? Es tradicional acá en nuestra región, y el viaje de este navío sobre el agua, ¿no? Entonces, pero como puede ver son 6 imágenes diferentes que muestran diferentes situaciones, pero la pregunta es, ¿qué tienen en común estas 6 imágenes? Si usted encuentra varias situaciones en común, escríbalo, escriba. Si encuentra más de una situación común de 6 casos comunes de estas 6 imágenes, si encuentra más de una situación común, o sea, en qué son comunes estas 6 imágenes que a simple vista son diferentes. En este caso, como puede ver la pregunta, conociendo a mis amigos, supongamos que usted es uno de ellos, ¿no? Y el resto serían sus amigos. Mire la acción que se presenta en esta imagen y usted describa qué es lo que puede ver, ¿no? En esta imagen, siendo usted uno de ellos y el resto sus amigos. Supongamos que usted es esta persona y el resto son sus amigos. Entonces, describa usted qué se puede ver o qué acciones se pueden mostrar con respecto a usted, ¿no? Que sería esta persona, y con respecto a sus amigos, ¿no? Describa lo que usted crea que, que es su opinión, descríbalo, ¿no? De acuerdo a la observación que está mostrando esta imagen, ¿no? Donde usted sería esta persona y el resto sus amigos. Ahora usted busque información acerca de este término, que es una magnitud. Búsquelo y escriba su respuesta. También, ¿qué representa? Escriba su respuesta. ¿Qué representan las siguientes imágenes de tránsito? ¿Qué representa este? ¿Qué representa este? ¿Qué representa este? Alguna vez lo habrá visto en alguna parte, ¿no? Cuando iba en algún vehículo y veía por la pista donde circulaba estas imágenes. Entonces, escriba qué representa cada una de estas imágenes de tránsito. También busque información y escriba sobre qué es una magnitud. En esta parte tenemos un problema relacionado a un observador y esta persona observa el recorrido que hace una pequeña hormiga, y descubre estos siguientes datos. Y acá tenemos la gráfica, la parte gráfica de esta proposición, donde indica que esta persona al observar a una hormiga su recorrido, este describe o recoge la siguiente información. Por ejemplo, indica acá que cuando sale de su casa en busca de su alimento, camina 6 centímetros del este, 45 grados al norte. ¿Qué significa esto? Que si este punto sería la salida o el inicio del recorrido de la hormiga, esta hormiga va a recorrer 6 centímetros, pero ¿en qué dirección? ¿En qué ángulo? En un ángulo de 45 grados del este hacia el norte, ¿no? Esta es la posición cardinal, este, oeste, norte, sur. Entonces, como esta es la posición cardinal, del este hacia el norte, 45 grados, como indica acá. Entonces, mido con el transportador y trazo 6 centímetros.
Luego, una vez terminado el recorrido, dice, luego recorre 10 centímetros hacia el este. Acá en este punto final de los 6 centímetros, el puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. Entonces de ahí recorre 10 centímetros hacia el este. Llega a los 10 centímetros y luego recorre 8 centímetros del sur al oeste 30 grados. Es decir, al llegar a los 10 centímetros, en los puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, y dice acá del sur 30 grados al oeste. Aquí está el sur hacia el oeste. Del sur al oeste 30 grados. Ahí está. Del sur al oeste 30 grados. Y ahí, al medir con el transportador, mido 8 centímetros y llega hasta acá. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto de distancia de su casa se encuentra su alimento? ¿A cuánto de distancia de su casa se encuentra su alimento? Eso es lo que pregunta. Como pregunta acá, ¿a cuánto de distancia o a qué distancia de su casa, de donde ha salido la hormiguita, hasta donde se encuentre el alimento, que es acá, qué distancia es? Desde su casa hasta el lugar del alimento. Pero esta hormiguita ha hecho todo este recorrido, ¿no? Este es el recorrido que ha hecho. Pero la distancia del alimento a su casa sería este. Entonces, con estos datos deberíamos encontrar esta distancia y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Se sugiere un primer paso, ¿no? Ya que acá no tengo ninguna posición angular del punto del alimento hasta su casa, ¿no? Porque el objetivo es hallar esta distancia. Entonces se sugiere, por ejemplo, acá trazar una línea, un segmento vertical de tal manera que forma un triángulo rectángulo, y este triángulo rectángulo sería acá 30 grados, ya que acá es necesario la aplicación básica de la matemática, básica. Entonces, por ejemplo, acá rectas paralelas cortadas por una secante, si acá es 30 grados, acá será 30 también, ¿no? Por propiedad. Entonces, acá se genera un ángulo de 30 grados acá y 60 grados acá, como lo vemos en esta parte, ¿no? Si acá es 30, acá es 60. 30 más 60, 90, más 90, 180. Entonces, este es el triángulo rectángulo de 30 y 60, aunque este procedimiento usted lo va a ver con mucho más detalle en el curso de matemáticas, pero es necesario en el curso de CIT desarrollar o aplicar conocimientos básicos de la matemática. En este caso, para el triángulo de 30 y 60, estos son los valores de los lados ya definidos, son triángulos notables. Entonces, como tenemos este triángulo, y en este triángulo acá es 8 centímetros, acá es 30 y acá sería 60. Entonces lo relacionamos y nos damos cuenta de que como aquí es 2K, según la propiedad, acá es 8 según el dato, entonces como están en el mismo lugar son iguales, por eso los igualamos. Y al resolver esta ecuación, este 2 pasaría a dividir y la mitad de 8 es 4. Quiere decir que el valor de K es 4. Como el valor de K es 4, entonces este lado, que sería este, es decir, que sería este lado, es el mismo. Entonces, este lado, que es este, y es este al mismo tiempo, es 1K. Entonces, 1K sería 1 por el valor de K, ¿no? Entonces, como K es 4, entonces 1K es 4 centímetros. Entonces, por eso acá, este 1K, que es este, vale 4 centímetros. Por eso acá se le pone 4 centímetros. Y esta parte, que es raíz de 3K, que es este, y que al mismo tiempo sería esta parte, que es 4 raíz de 3. Pero ¿cómo sale eso? Y como esta parte, este lado es raíz de 3K, entonces raíz de 3 por el valor de K, que es 4 centímetros. Entonces, como esta es una raíz y este es un entero, es un irracional y este es un entero, el producto no se puede obtener un valor preciso,
sino que como son diferentes, no se podría decir 4 por 3, ¿no? Porque esta es una raíz cuadrada de 3, que es un valor decimal, nos quedaría como 4 raíz cuadrada de 3 centímetros. Entonces, este lado, que es la raíz de 3K, sería este, que es el mismo, es decir, 4 raíz cuadrada de 3 centímetros. Por lo tanto, este lado es 4 raíz cuadrada de 3 centímetros. Entonces, ya tenemos estos dos lados. Ahora, como acá, desde este punto hasta este punto son 10 centímetros, y acabamos de encontrar que este lado es 4 centímetros, por lo tanto, este lado será 6 centímetros, ya que la suma hacen 10 centímetros por el tema de segmento. En un paso 2, como ya hemos hecho esto en el paso 1, en un paso 2 se sugiere trazar de acá una línea vertical también y desde acá una línea totalmente horizontal. Entonces vertical horizontal genera acá un pequeño triángulo rectángulo. Entonces en este triángulo rectángulo aquí es 45 grados, entonces, que tiene esta forma. Si aquí es 45, acá también es 45, ya que es un triángulo notable también. 45 y 45. Los valores de ese triángulo notable son 1K, 1K, raíz de 2K. Entonces, según esta figura del triángulo de 45, acá es 6. Entonces, como 6 se encuentra en el mismo lugar que este, raíz cuadrada de 2, quiere decir son iguales. Entonces, como son iguales, se igualan. Aquí está. Raíz cuadrada de 2K es igual a 6. Raíz de 2 divide, luego se racionaliza, raíz de 2 sube a multiplicar y debajo queda el 2, ¿no? Esa es racionalización matemática. Por eso le decía que es necesario la aplicación de los conocimientos básicos de la matemática. Entonces acá se podría simplificar, ¿no? 6 y 2, o dividir 6 entre 2 sería 3, raíz cuadrada de 2 centímetros, ya que 3 es un entero y la raíz es un irracional, no es exacto. La raíz cuadrada de 2 es 1,41 aproximadamente. Entonces acá tenemos el valor de K, que es 3 raíz de 2 centímetros. Entonces como K es 3 raíz de 2 centímetros, quiere decir que este lado es 1K y este lado también es 1K. Así está el triángulo. Esa es la fórmula, esa es la propiedad. Estos dos lados son iguales. Entonces 1K es 1 por el valor de K, que es 3 raíz de 2 centímetros. Entonces si todo número multiplicado por 1 es el mismo número, 3 raíz de 2 centímetros. Entonces quiere decir que este lado y este lado miden igual, 3 raíz cuadrada de 2 centímetros. Por eso acá está 3 raíz cuadrada de 2 centímetros, 3 raíz cuadrada de 2 centímetros, ¿no? En esta parte. Y ya tenemos dos procedimientos, ¿no? Dos triángulos rectángulos. En el paso 3, ¿no? Paso 1, paso 2 y en el paso 3, como este segmento es 6 centímetros, quiere decir que este segmento también es 6 centímetros, por ser paralelos. Como aquí es 90-90, también. Entonces, el objetivo es hallar esta distancia, desde el alimento hasta la casa. Para eso, yo necesito saber cuánto es este lado y cuánto es este lado. Y acá ya lo tenemos. Este lado sería 3 raíz cuadrada de 2 centímetros más 6 centímetros. Y este pequeño lado sería 4 raíz cuadrada de 3 centímetros, que es todo esto, menos 3 raíz cuadrada de 2 centímetros, que es esta parte, ¿no? Por eso se resta. Es decir, si a este segmento, que es 4 raíz de 3, le quito esta parte, que es 3 raíz de 2, le quito, lo que voy a obtener es esta parte, ¿no? Por eso tengo que restar. Entonces acá tengo un triángulo rectángulo y por el teorema de Pitágoras podría hallar este lado, que representa la distancia desde su alimento hasta su punto de salida. Entonces, ¿cuánto es esta R? Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras sería R igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de esta suma más el cuadrado de esta resta, ¿no? Es decir, esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces, aquí es el cuadrado de la suma, acá es el cuadrado de la diferencia. Entonces, por propiedad dice el primer término al cuadrado más el doble
del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En la diferencia es parecido. El cuadrado del primero, aquí está, menos, en este caso menos, el doble, siempre el doble, del primero por el segundo, aquí está, más el segundo al cuadrado. Y acá ya es procedimiento aritmético, ¿no? 3 al cuadrado es 9, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, se va a la raíz y queda el 2, entonces sería 9 por 2, 18. Acá, 2 por 3, 6, y 6 por 6, 36. Raíz cuadrada de 2, y aquí la raíz es un número irracional, aproximadamente 1,41. Y 6 al cuadrado, aquí está. Acá sucede lo mismo, 4 al cuadrado es 16, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, se anula la raíz y queda el 3, 16 por 3, entonces sería 48. Menos 2 por 4, 8, 8 por 3, 24. Y acá ambas raíces, como tienen el mismo índice, es decir, ambas son raíces cuadradas, se multiplican los números que están dentro. Ellos sí se pueden multiplicar porque son la misma raíz cuadrada. Solo que este de 3 y este de 2. Entonces 3 por 2 sería 6. Y acá 3 al cuadrado es 9. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado se va a la raíz y queda el 2. Entonces 9 por 2, 18. Y acá se podría sumar 18 más 36 más 48 más 18 sería 120. Más este valor y menos este valor. Entonces, como son raíces diferentes, yo no podría sumar, pero en este caso restar. Raíz cuadrada de 2 con la raíz cuadrada de 6. Ya no podría hacer nada más. Lo único que me quedaría es de repente quedarme ahí nomás, o si no, con el uso de la calculadora, sacar la raíz cuadrada de esta operación y el valor me sale más o menos así. Entonces, esto que es equivalente o sería equivalente a 10,6 centímetros aproximadamente. Entonces, desde este punto hasta este punto es aproximadamente 10,6 centímetros, ¿no? Desde el punto de salida hasta donde se encuentra su alimento. Esa es la distancia. El propósito de este tema o de esta clase es que al terminar usted debe reconocer los elementos de un vector y su aplicación en la vida diaria. Es necesario que durante la clase o el desarrollo de la clase usted respete las opiniones de los compañeros y además puede hacer preguntas y o dar respuestas adecuadas. Es importante conocer que en nuestra naturaleza, en la vida que nos rodea, ocurren diferentes situaciones en los que lógicamente se determina la aplicación de los números y algunas unidades, por ejemplo, digamos, la velocidad en que transcurre o viaja un automóvil, pero eso lo podemos ver en el velocímetro, ¿no?, del móvil de repente, o lo podemos medir con un aparato para ver a qué velocidad va un vehículo. Ahora, pero estas situaciones, por ejemplo el de la velocidad, no está totalmente definido, ya que debería indicar que hacia dónde va aquel móvil o desde dónde está viniendo o desde qué punto ha salido, ¿no?, y hacia dónde está yendo, ¿no? Aparte de conocer la velocidad al que va, es necesario conocer algunos datos más de él. Para mover un objeto es necesario quizás una posición adecuada. Si es una persona que va a mover un objeto, es necesario una posición adecuada para poder trasladarlo. Y de repente la ubicación de la fuerza, ya sea de las manos o de los pies o del cuerpo, una ubicación adecuada en el objeto que se pretende mover y poder generar su traslación o el movimiento a partir de la fuerza que se aplica de este objeto. Entonces aquí estaríamos hablando de un vector o de las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas podrían ser, o las magnitudes físicas fundamentales o las principales,
Son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y también la intensidad luminosa, ¿no? Esas pueden ser las magnitudes principales y de esto se derivan otras magnitudes que son, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el área, la superficie y varios más, ¿no? Que en este caso se llaman magnitudes vectoriales, ya que tienen en esencia dos características principales, que son el sentido, o sea, hacia dónde va, derecha, izquierda, arriba, abajo, y la dirección. Eh, la dirección no está definido como una ubicación, como podríamos decir, de una casa, de un domicilio, sino la dirección física está relacionado o tiene una relación directa con el ángulo, ¿no? Con un ángulo en el plano cartesiano. Y estas magnitudes no cumplen las leyes aditivas de los números reales. Por ejemplo, si yo camino 3 metros y 3 metros es una longitud, luego camino 8 metros y 8 metros es una longitud también. Entonces, si yo sumo 3 metros más 8 metros son 11 metros, pero ambas son longitudes. En las magnitudes, como ambas son magnitudes de longitud, el resultado 11 sigue siendo una longitud, es decir, la longitud 3 metros más la longitud 8 metros es igual a 11 metros de longitud, es decir, el resultado sigue siendo una longitud, aunque en cantidad es diferente, pero el resultado sigue siendo lo mismo, es decir, sigue siendo la misma magnitud. A eso se refiere que en el que no se aplican las leyes aditivas de los números reales. Entonces, responda usted a estas tres preguntas también: ¿qué es un vector? ¿Qué es una magnitud escalar? ¿Y qué es una magnitud vectorial? ¿Sí? Un vector tiene estos elementos: el origen, que indica este punto rojo, o sea, donde se inicia, donde ha dado inicio al vector; la dirección, que está relacionado al ángulo, le decía cuál es el ángulo respecto al plano cartesiano y con respecto al eje X, al eje horizontal, cuál es el ángulo, cuál es la dirección; el sentido, hacia dónde va. Por ejemplo, esta flecha da la impresión que estuviera yendo hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Entonces tiene esas dos direcciones, hacia la derecha y hacia arriba. Y el módulo es el tamaño del vector o el valor del vector, ¿no? Entonces tiene el vector estos cuatro elementos que lo caracterizan como vector, si no, no sería un vector. Por ejemplo, acá indica algo de la velocidad y de la rapidez. ¿Son lo mismo? Bueno, en conclusión sí, pero hay una diferencia. La velocidad es la representación vectorial, en este caso, y la rapidez es la representación escalar, es decir, es una magnitud vectorial, la velocidad, y la rapidez es una magnitud escalar. ¿Qué significa? Que la rapidez solo contiene el módulo o el tamaño y la unidad. En este caso sería la unidad de la velocidad, que acá tenemos kilómetros por hora, ¿no? Este sería la rapidez, 800 kilómetros por hora. El valor, su cantidad y su unidad. En cambio, la velocidad, aparte de tener esto, tiene su punto inicial o punto de origen y la dirección y el sentido hacia dónde estaría yendo. Tal como indica este ejemplo, con respecto a la diferencia entre la velocidad y la rapidez, ¿no? La velocidad del avión utiliza también el valor escalar, que es 800 km por hora, y la dirección es de 65 grados hacia el sur-oeste, ¿no? Este, oeste, norte, sur, sur, oeste. Entonces, en ese ángulo, en esa dirección, está volando en este caso. Y acá algunas clasificaciones sobre los vectores. Hay vectores colineales, ¿no? Que tienen o se encuentran en la misma línea, ya sea
En la misma línea horizontal se encuentran los diferentes vectores, o en la misma línea vertical o en la misma línea diagonal. Los vectores concurrentes, tal como dice acá, son aquellas cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto, es decir, dos o más vectores se intersectan, se cruzan generando un punto de coincidencia, un punto de intersección. Entonces se le llama vectores concurrentes. Los coplanares son aquellos vectores que se encuentran dentro de un plano. Por ejemplo, si este rectángulo sería un plano, acá dentro estarían diferentes vectores en diferentes direcciones, en diferentes sentidos. Los vectores paralelos, ¿no?, tal como dice acá, contenidos en rectas paralelas. Es decir, por ejemplo, esta línea horizontal y esta línea horizontal son paralelas. Entonces acá puede estar un vector y acá otro. Esta línea y esta línea también son paralelas. Acá puede estar un vector y acá otro. Entonces serían dos vectores paralelos. Los perpendiculares son los que forman 90 grados, por ejemplo. Si acá en esta línea hay un vector y en esta línea hay otro vector, estas dos líneas son perpendiculares porque forman 90 grados. Entonces, ambos vectores serían vectores perpendiculares. Los vectores opuestos o negativos tienen el mismo tamaño, el mismo módulo, la misma dirección, pero distinto sentido. Es decir, por ejemplo, como tienen el mismo tamaño, la misma dirección, la dirección, por ejemplo, puede ser horizontal, vertical o diagonal. Entonces, sea cual sea la dirección, habrá dos o más vectores que tengan el mismo tamaño, pero sentidos contrarios. Uno puede ir hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, o uno hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿no? Tienen sentidos diferentes, ¿no? A eso se refieren los vectores opuestos. De acuerdo a la explicación sobre la clasificación de vectores, usted escriba acá a un costado qué clasificación de vectores tenemos acá. ¿Qué clasificación de vectores tenemos acá? Entonces, ¿qué clasificación de vectores le corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Escriba esto. Y finalmente, resuelva este problema de acuerdo al ejemplo explicado en línea más arriba. Entonces, usted debe resolver en su cuaderno, copiar la pregunta y resolver en su cuaderno lo siguiente. Primero, copiar y responder esta pregunta de acuerdo a la explicación que ya se hizo. Segundo, también copiar la pregunta y responder de acuerdo a la explicación que también se hizo acá. Tercero, copiar las preguntas y responder a estas preguntas de acuerdo a la explicación que también ya se hizo. También copiar en un papel aparte o en su cuaderno estas tres preguntas y responder, buscar la información. También responder a qué clase de vectores corresponde cada uno de ellos, ¿no? Y finalmente a este problema. Entonces, todo lo que se acaba de mencionar que debe responder en un papel aparte, eso sería la actividad o la tarea de esta clase, de la clase del día de hoy. Cópielo en un cuaderno, en su cuaderno del curso, y envíelo como imagen al WhatsApp del docente. No